Eh, Como él lo menciona, pues los sábados asiste menos gente porque seguramente tienen ya algunas actividades previstas. Igual las clases quedan pregrabadas y para las personas que asisten, pues tenemos la oportunidad también de tener una clase más personalizada. Entonces, pues aprovechemos y compartimos y hablamos y preguntamos. Con eso avanzamos lo que más podamos ya con el equipo que se encuentra acá. Bien, para retomar donde dejamos la clase anterior, pues tenemos las etapas de los proyectos de inversión. Tenemos una fase de preinversión donde tenemos tanto la formulación como la evaluación ex ante. Allí en la formulación pues tenemos la identificación actual, la situación esperada, las alternativas de solución. En la preparación pues hablamos de todo el tema de preinversión, digamos, en los estudios, que tienen que haber estudios ya sea legales, de mercado, técnicos, institucionales y organizacionales, ambientales, de riesgo, comunicativos y o financieros. Y finalmente ya vienen las etapas de inversión, operación y evaluación ex post. Les pido el favor que me den un segundito, que pedí comida para mi hijo, la voy a recibir y ya subo 2 segundos, por favor. Gracias, les pido excusas por el tiempo que nos tomó. Bueno, entonces decíamos que viene la etapa de preinversión, luego viene la fase de inversión, operación y evaluación ex post. Hay una que es la ex ante, la otra ex post, y ya tiene que ver con la ejecución misma del proyecto y la operación del mismo. Bien, aquí quise traer como un proceso general de formulación de marco lógico resumido para que podamos ver en términos generales como todo el proceso. Viene el análisis de problemas, que es el proceso de entendimiento de causas y consecuencias del problema observado. Un buen ejercicio, como lo mencionabas, es lo que nos permite finalmente llegar a un buen análisis de objetivos. Una vez tenemos hecho el análisis de problemas, hacemos el análisis de involucrados, porque lo que hacemos es identificar allí cómo esos problemas afectan a determinados grupos poblacionales, sociales y entidades. Por lo tanto, debe haber una caracterización de esos actores. Viene todo el tema de análisis de objetivos, donde se formulan y ordenan los objetivos conforme al análisis de problemas. Viene allí entonces ya la construcción del marco lógico, donde identificamos el fin, el propósito, los componentes, las actividades. Viene entonces allí también la preparación y evaluación de las alternativas, donde se preparan y evalúan las diferentes alternativas para seleccionar la alternativa de mayor grado de viabilidad. Finalmente, digamos que hacemos ese análisis, se identifican las alternativas de solución que llevan a solucionar los problemas observados y alcanzan los objetivos planteados. Entonces, en el árbol de problemas es donde planteamos nuestra situación actual, que corresponde al análisis del problema junto con sus causas y efectos o consecuencias. Allí tenemos la población afectada, la zona de ubicación y el análisis de participantes. Llegamos al árbol de objetivos, que es la situación esperada. Allí se identifica el objetivo central, los objetivos específicos frente a la población en la zona objetivo. Tenemos entonces las alternativas de solución, donde se definen una o varias soluciones que pueden ser llevadas a cabo. Seleccionamos una de las alternativas de acuerdo a los criterios previamente identificados. Entrándonos ya en el tema de hoy. Entonces, los pasos para la identificación de un problema. Primero, recolección de información, todo el tema del análisis del contexto, el conocimiento del contexto, analizamos luego estos datos para identificar patrones, causas y efectos. Luego vamos a la consulta de interesados, involucramos a las partes interesadas o a los grupos de interés para conocer sus expectativas y validar el problema o necesidad. Definimos el problema, formulamos una descripción clara y específica del problema
Allí era donde yo les decía que es muy importante ya no pensar, digamos, en un documento tan grande, sino que es más bien donde vamos a sintetizar todo ese análisis previo que hemos realizado y que nos permite entrar a presentar ya, digamos, como un análisis resumido del contexto. Luego llegamos al establecimiento de objetivos, donde definimos los objetivos claros y medibles que se buscan para alcanzar el proyecto. Focalicémonos entonces ya en la identificación del problema o la oportunidad. Tenemos allí entonces, como lo habíamos dicho, es un ejercicio donde confluyen diferentes actividades que tienen un objetivo común, pero que convierten unas entradas en unas salidas. Entonces, la técnica como tal es el árbol de problemas. Las entradas será entonces todo ese análisis previo del contexto del cual hemos hablado. Allí hablamos de planes sectoriales y de desarrollo relacionados, lluvias de ideas, consultas con expertos, diagnósticos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy detallado de cómo podemos conseguir todas esas entradas para fortalecer el ejercicio del día jueves. Tenemos una salida. La salida será nuestro árbol de problemas diligenciado con la descripción del problema y con unas líneas base definidas. Esas líneas base pues serán esos indicadores que hemos obtenido a partir del análisis de toda esa información de las entradas. ¿El proceso cuál es? Definición del problema central, identificación de causas directas e indirectas, verificación de consistencia lógica y descripción de la situación problemática. El análisis de problemas se utiliza para analizar la situación actual del contexto de la situación que es insatisfactoria. Nos permite identificar los problemas principales en torno a la situación y sus causas y efectos. Se consideran condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con la situación insatisfactoria. El árbol de problemas, voy a abrir por acá el chat por si vamos teniendo por acá algunas preguntas. Miladis, si tienes WhatsApp, te envío una foto. Bien, sigamos por acá. Bien, entonces el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa del problema central, la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación causa-efecto. Mediante la identificación de los problemas principales, de acuerdo con esa relación causa-efecto, así como de su interrelación, el árbol de problemas nos ayuda a establecer el modelo lógico en el cual estará basado el proyecto. Entonces, por eso digamos que tiene mucho que ver con lo de la lógica, es que nos ayuda a analizar de manera lógica cómo las causas que generan un problema central terminan generando un o unos efectos. Bien, luego aquí tenemos que es una herramienta utilizada para analizar esa situación actual a partir del contexto que tenemos. Nos permite identificar problemas principales en torno a esa situación y nos permite visualizar las relaciones de causalidad en ese diagrama de árbol de problemas. Bien, aquí tenemos entonces el árbol de problemas, su descripción gráfica donde identificamos el problema central, las causas directas, las causas indirectas, y tenemos ahí una flecha que va hacia arriba, donde entramos a identificar esos efectos directos e indirectos. Es muy importante que entendamos acá que cada causa directa, vamos a poner por acá un apuntador, cada causa directa va directamente relacionada con el efecto directo, es decir, la causa directa uno con el efecto directo uno, la causa directa 2 con el efecto directo 2 y la causa directa 3 con el efecto directo 3. No puede ser de otra manera, tiene que ser establecido así como está planteado acá. Bien. Eh, ¿Cómo sería una forma incorrecta de definir un problema? Falta de un colegio, falta de un centro de salud. La idea es que no establezcamos la falta de, y la razón es muy sencilla. Cuando nosotros decimos falta de, quiere decir que estamos nombrando de una vez la solución. Entonces, allí digamos que la metodología es no definir directamente la solución que tenemos identificada, sino que nosotros tenemos que plantearlo a partir de la causa o de la situación problema.
Entonces no sería falta de un colegio o falta de un centro de salud, porque nos estaría, digamos que la razón es que nos estaría restringiendo hacia una alternativa directamente, ¿sí? Entonces, digamos que la idea no es establecerlo de esa manera. Lo mismo el error 2 es que no contempla ninguna condición de desarrollo de la población, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que definitivamente no hay nada. Por eso normalmente allí algunos de los verbos que se pueden utilizar o que sugieren es escasos, bajos, deficientes, ineficientes, inadecuados, inapropiados, reducidos, informalidad en. Sin embargo, allí hay que tener mucho cuidado con esos grupos de interés, porque ese verbo que yo estoy utilizando está entrando a calificar el trabajo de alguien. Entonces, cuando yo digo que algo es ineficiente o que es inapropiado o que es deficiente, pues estoy entrando a calificar de una manera directa. Si es una situación puntual, no hay problema. Pero cuando yo hablo de, por ejemplo, una gestión, ineficiente gestión, pues directamente estoy golpeando los intereses de alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como estoy redactando acá esos problemas o esas causas. ¿Cuál sería una forma correcta de definir un problema? Alta tasa de morbilidad infantil, bajo acceso al sistema de educación en los niveles básica y primaria. ¿Por qué hay un acierto allí? Porque para cualquiera de los casos existen diversas alternativas de solución. Entonces no lo estoy cerrando. Va más allá de un tema de reacción. Estamos de acuerdo con la corporación. No podemos tocar susceptibilidades porque vamos a ver allí cómo nos graduamos de enemigos, ¿no? De alguien. Entonces, esa persona o ese grupo de personas se van a venir en contravía del proyecto que nosotros hemos formulado. No hay que tener mucho cuidado con ese ejercicio. Bien. mm, bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para elaborar el árbol de problemas? Primero, identificar el problema central, muy importante. Eh, de acuerdo, hay que hacer una adecuada inmersión comunitaria para tener allí, digamos, esas causas, ¿no? Finalmente esas causas no salen de la nada, no salen de un escritorio, sino que realmente son casi que las mismas personas las que le dan a uno las causas. Toca es saberlos, eh, valga la redundancia, encauzar o direccionar para que queden muy bien redactadas. Bien, entonces, ¿cómo se pueden identificar, cómo se puede identificar ese problema central? A través de una lluvia de ideas con expertos o identificar el estado negativo principal que se quiere cambiar. Ya ahorita vamos a ver allí algunas de esas metodologías. Luego entramos a definir las causas que están generando ese problema. Y entramos a diferenciar allí entre causas directas e indirectas. Las indirectas, pues serán aquellas que nos están generando esas causas directas. Eso digamos que se entiende mejor haciendo que tratando de explicarlo sin un ejercicio concreto. Entonces ya lo vamos a ver. Segundo, pues tenemos entonces allí el establecimiento de los efectos, que tiene que ver precisamente con lo que nos está generando el tener ese problema, cómo esas causas entran a generar o a impactar directamente sobre la población que tenemos allí en relación. Y es muy importante entrar a diferenciar y agrupar esos efectos directos e indirectos. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Entonces, primero, tome la situación insatisfactoria identificada, que será su problema central. Identifique los problemas percibidos por los involucrados, que son causas directas de la situación insatisfactoria, que finalmente es lo que hace que se conviertan en efecto de esas causas y colóquelos debajo del problema central. Estamos hablando de esas causas directas. Tercero, continúe colocando los otros problemas percibidos, que son causas de los problemas identificados en el paso 2, hasta que llegue a las causas raíz. Y ahorita miraremos el ejemplo. Cuarto, determine si algunos de los problemas percibidos por los involucrados son efectos del problema principal, es decir, la situación insatisfactoria, y colóquelos por encima del problema principal, es decir, en la parte superior. Por último, trace líneas con flechas que apunten a cada problema de una causa, al problema que represente efectos, y asegúrese que el problema tenga sentido.
perdón, que el diagrama tenga sentido. Entonces, la idea es que usted lo lea y haga un ejercicio de análisis para ver qué tan bien concatenado, qué tan bien estructurado quedó ese diagrama. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ponerle un poco de zoom. Bien, entonces aquí tenemos como problema un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio X del departamento Y en el país tal. Ese sería nuestro problema. ¿Cuáles serían nuestras causas? Aquí plantea dos causas, ¿sí? Se puede trabajar de tres o de cuatro, como ya lo hablamos en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Deficientes prácticas de separación de los materiales. Y la siguiente, ineficientes espacios para la valorización de los residuos sólidos. Seguramente hay otras causas que sería importante establecerlas. ¿Cuáles serían las causas secundarias del ejercicio? Inadecuada tradición del manejo de residuos en la fuente. Y la otra, inapropiado sistema de recolección para el transporte selectivo. Fíjese que aquí estamos hablando, cuando hablamos de inadecuado, de inapropiado, hablamos, por ejemplo, de una tradición más de hablar de que la gente recoge mal, que sería una forma errónea de redactarlo, que la gente no recoge o no separa, no realiza separación en la fuente. Gente perezosa no separa los residuos sólidos, ¿sí? O no hay interés, hay intereses que no permiten, no, una adecuada tradición. Fíjese que allí estamos, lo que estamos diciendo que es inadecuado es la tradición. Aquí no estamos hablando de la gente, no estamos hablando de ningún otro, nosotros tenemos que ser imparciales. Ahí sí, creo que el mejor ejemplo es cuando nosotros vemos un noticiero de estos radiales donde llaman a una persona, ya sea del Estado, sea un alcalde, bueno, que llaman a una persona que trabaja en cargos políticos y cogen casi que a juzgarlo, ¿no? Es decir, no hacen un ejercicio de identificación de la causa, sino que ya saben en teoría para ellos cuál es la causa y cogen a atacar a la persona. Nosotros no podemos hacer un ejercicio de esas características en la identificación de nuestra problemática, nuestras causas y los efectos. Cuando hablamos de unos ineficientes espacios para la valorización de residuos sólidos, hablamos de dos causas secundarias. La primera, una reducida aplicación de tecnología en el proceso de reciclaje. Fíjese que normalmente no hay, no es inexistente, aunque pudiera ser inexistente para algunos casos. Pero es mejor hablar, digamos, de no, hay que tratar de no restarle valor al trabajo que está haciendo una comunidad o que está haciendo una institución. Entonces, fíjese que aquí hablamos incluso reducido, es una palabra muy modesta, ¿no? No estamos hablando de que no hay aplicación de tecnología en el proceso de reciclaje, es reducido. O pudiéramos hablar allí, por ejemplo, de que el proceso de reciclaje se realiza de manera manual. No estamos aquí criticando nada, sino lo estamos planteando de otra manera. Obviamente, sí es muy importante, digamos, la utilización de las palabras de acuerdo a la metodología. El siguiente habla de informalidad y dispersión de los recuperadores, ¿sí? Bien, como efectos, entonces tenemos acá, fíjese que aquí en este ejemplo, las dos causas nos generan tres efectos, lo cual no debería ser porque cada causa genera un efecto. Pero bueno, dice, deficientes prácticas de separación de materiales genera un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio X, lo cual genera un alto uso de recursos para la obtención de materias primas. Tiene mucha lógica. A su vez, genera un aumento del volumen de toneladas dispuestas en el relleno, ¿sí? Ambas causas me generan esos tres efectos. Lo mismo que los ineficientes espacios para la valorización de los residuos generan un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios, lo cual genera a su vez una pérdida de ingresos por ventas potenciales. Allí cuando hablamos del alto uso de recursos para la obtención de materias primas, nos habla también de un aumento de esos impactos ambientales, ¿sí? Lo mismo el aumento del volumen de las toneladas dispuestas en el relleno, pues nos afecta, nos genera dos efectos secundarios. El primero, el aumento de los impactos ambientales, contaminación en la fuente y la generación de gases de efecto invernadero.
Y adicional a eso nos afecta o nos impacta, nos genera el efecto de un mayor valor de la tarifa de aseo para los usuarios, al igual que la pérdida de ingresos por ventas potenciales. Creo que este ejemplo está muy claro, está muy bien redactado y nos da una guía muy importante a la hora de entrar nosotros a formular nuestro problema. Entonces, en esa identificación de la situación actual, vamos a recalcar, digamos, aquí hay algunos ítems que ya vimos incluso para el problema central. Primero, el problema central debe ser escrito en negativo. No, es importante no confundir el problema con una de las posibles soluciones, pero sí nos debe permitir comparar con situaciones esperadas. Debe ser lógico, sencillo y preciso y nos debe dar herramientas como conceptos, lugares y tiempos para cualquier lector. Las causas directas tienen relación directa con el problema, mientras las indirectas son el origen de las causas directas. Debe relacionar los actores involucrados y su ubicación. Estamos hablando de las causas. Identifique causas relacionadas, no llegue hasta el génesis. Es decir, no hay que llegar, pues, digamos, hasta montar 10 líneas de causas indirectas. No, digamos que con 2 o 3 niveles es más que suficiente. Ahí está planteado. Efectos. Los efectos directos son la consecuencia directa del problema, mientras los indirectos son el resultado de esos efectos directos. Los efectos deben relacionar la población afectada y su ubicación. Identifique efectos relacionados, igual, no llegue hasta el juicio final. Finalmente, 2 o 4 niveles de efectos es razonable dentro del proceso de formulación. Bien, entonces dentro de ese árbol de problemas, el problema central, aquí tenemos vamos a hacer un análisis de forma incorrecta y forma correcta. El problema central, hay que aumentar los emprendedores, sería la forma incorrecta. La forma correcta, el mercado laboral es restringido para emprendedores locales. Fíjese la forma tan diferente de verlo en negativo, o verlo en negativo no, es decir, hay que plantear esa situación problema, pero no digamos desde el punto de vista del planteamiento de la solución, de que, por ejemplo, hay que aumentar los emprendedores o hay que desarrollar más programas de emprendimiento o faltan programas de emprendimiento. Entonces, partimos es, así como nos enseñaron a nosotros a redactar frases, creo que eso es lo más importante, y es que cuando nosotros estamos en primaria nos dicen, lo primero es que viene es el sujeto, luego el verbo, y luego viene ya el, el complemento. ¿Sí? Entonces, el mercado, estamos hablando del mercado laboral, luego estamos el verbo y luego el complemento. Entonces, estamos hablando del mercado laboral, cómo es, y nos habla de que es restringido para emprendedores locales. Luego hablamos de otra forma de redactar ese problema central, mercado laboral rígido. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de redactar ese problema central? Desigualdad en la distribución de ingresos en el barrio, tasas de participación de mujeres desigual en el departamento, existencia de un mercado laboral rígido para jóvenes que estudian medio tiempo en la región. Las causas, tenemos entonces allí una forma incorrecta de redactar las causas. La desigualdad en la distribución del ingreso está explicado por cuestiones étnicas de la colonia. Correcto. Bajos niveles educativos de la población vulnerable del municipio, allí lo está planteando como causa de la desigualdad en el ingreso. El efecto, incorrecto, pobreza. Correcto, altos niveles de pobreza en la población adulta de la región como efecto de la desigualdad en el ingreso. Entonces, fíjense que allí nos habla o nos va aclarando cuál es precisamente la población o esos grupos de interés que están entrando a verse afectados. Bien, aquí tenemos entonces otro ejemplo de identificación de la situación actual. Problema central. El 35% de las familias rurales del municipio no generan ingresos de manera autónoma y sostenible que les permita ocuparse con respecto a las familias urbanas. Fíjense que allí no estamos hablando de municipios y de departamentos, lo cual sería muy importante. Causas directas.
falta de cualificaciones técnicas o profesionales para acceder al mercado laboral. Causas indirectas, bajos niveles de educación de la población vulnerable y dificultades económicas para desplazarse al lugar de la capacitación. Y la otra causa directa de esa no generación de ingresos es la restricción de cupos en la oferta de emprendimiento para personas vulnerables. Y la subcausa o la causa indirecta sería un diseño rígido de los programas de emprendimiento. Bien, miremos los efectos directos de ese problema planteado. El primero, bajos niveles de desarrollo económico local en la entidad territorial. Y el segundo, ausencia de capacidades generales para acceder y permanecer en el mercado laboral. Frente a los bajos niveles de desarrollo económico local en la entidad territorial, nos habla de efectos indirectos: el acceso a un mercado laboral de baja productividad y bajos salarios y el desempleo de larga duración. Fíjese que ese efecto indirecto habla ya de deficiencias en nutrición, educación y salud. Eso es posible que ya sea demasiado llegar hasta allá como efectos indirectos. Hablamos también entonces aquí, bueno, ahí ya están, ¿no? Ahí ya nombramos todas los efectos indirectos. Vamos para la siguiente diapositiva. Aquí vamos a entrar ya entonces a ver esas metodologías de análisis de la situación inicial para que podamos llegar a un buen establecimiento de nuestro árbol de. Bueno, entre las metodologías entonces tenemos primero análisis FODA. Segundo, la metodología del rompecabezas. Tercero, el diagrama de Chicago. Cuarto, los cinco porqués. Quinto, el análisis de Pareto. Sexto, brainstorming o lluvia de ideas. Séptimo, análisis de las cinco fuerzas. Octavo, matriz de priorización. Noveno, análisis de las partes interesadas o de los grupos de interés. Décimo, análisis de la cadena de valor. 11, análisis de causa raíz. Y 12, encuestas y entrevistas. Vamos a ver rápidamente estas metodologías. El análisis FODA o DOFA es una herramienta que nos permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con una situación o un proyecto. Lo que hacemos es listarlas o identificarlas, las fortalezas, las debilidades, las fortalezas y las amenazas, y normalmente los dividimos en la parte interna y la parte externa. Las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y las amenazas externas. Entonces, normalmente lo dividimos en una cuadrícula donde en la parte izquierda va los criterios internos y en la parte derecha los criterios externos. Bien, en la metodología de rompecabezas que funciona muy bien con eh, productores de campo y demás, es lo primero que hacemos es igual todo un tema, digamos, como de brainstorming o de lluvia de ideas. Entonces, lo primero que hacemos es identificar esas piezas del rompecabezas. ¿Cuál es la situación actual de determinado sector o cuál es la situación actual de determinada institución educativa o del nivel educativo en determinada zona? Luego de eso, entonces clasificamos las piezas del rompecabezas. Entonces, ¿qué es clasificarlas? Vamos a identificar qué es causa, qué es efecto y qué es problema. Entonces, es un ejercicio bien interesante porque no nos pide empezar a redactar o identificar causas, efectos y problemas, sino que nos dice, mediante lluvia de ideas, vamos a ir creando como unas tablitas, unas memofichas, no sé si recuerdan, o unos cuartos de cartulina donde vamos a ir redactando frases frente a la situación actual. Y luego si entramos ya a clasificarlas, que no estamos hablando de redacción, no estamos hablando de nada. Ponemos las figuritas o los recuadros en cartulina, encima de una cartulina principal, armamos el árbol de problemas previamente, que esté pintado, y empezamos a identificar allí qué va dónde, para que la gente quede conforme.
Luego identificamos piezas faltantes, es decir, vea, para esto nos falta aquí una causa, nos falta un efecto o nos falta la identificación del problema y entonces colocamos las otras piezas faltantes y luego finalmente validamos esa identificación de de la pieza principal. Ese es un ejercicio muy interesante, lo hemos desarrollado y es muy fácil de desarrollar para cualquiera que sea el grupo con el cual estamos trabajando. Lo de los 5 por qué nos ayuda bastante con el tema de las causas, ¿no? Esa metodología es muy válida a la hora de identificar causas. El diagrama de Chicago, este diagrama es un poco más complejo, es un diagrama de espina de pescado, donde ya sea en la parte izquierda o en la parte derecha, pintamos la cabeza del pescado, que es donde vamos a identificar ese problema principal, donde vamos a poner el problema principal, y luego vamos a trazar una línea que son todas las espinas, trazamos la línea principal y unas líneas secundarias de manera diagonal, como funciona cualquier, digamos, cualquier espina de pescado, y allí empezamos entonces a representar cada una de las categorías de las causas. Entonces, método, máquina, personal, material, medio ambiente, o los que nosotros identifiquemos. Esto simplemente es un ejemplo y es como está planteado inicialmente por Ichikawa, pensando en que era una metodología de identificación para los problemas, perdón, para las empresas. Entonces, por eso lo plantea de esa manera, pero finalmente yo puedo clasificar las categorías de las causas como me sienta más cómodo, ¿sí? Entonces, como les digo, trazamos las espinas y luego empiezo a desglosar cada categoría en sus causas más específicas. Entonces, me sirve para desarrollar un ejercicio de análisis muy detallado. Bien, vamos a la siguiente. Entonces vamos a los 5 porqués. Entonces esta técnica nos ayuda a llegar a la causa raíz de un problema identificado, repitiendo de manera continua 5 veces el por qué. Entonces yo formulo el problema y luego empiezo a preguntar por qué. Allí también es muy útil empezarlo a dividir por categorías. Entonces registro la respuesta y vuelvo y pregunto el por qué hasta llegar a la causa raíz. Sin embargo, como les digo, y como lo mencionaban las diapositivas, 3 niveles es más que suficiente. Bien, tenemos el análisis de Pareto que nace a partir de una teoría económica donde dice que el 20% de las personas recibe el 80% de los recursos en el mundo, ¿sí? Eso es, digamos, lo que plantea inicialmente el Pareto, lo que planteaba Pareto, que finalmente es quien plantea este análisis. Entonces, ¿cuál es el proceso? Listo todos los problemas o causas potenciales, mido la frecuencia o el impacto de cada causa, clasifico las causas de mayor a menor, es decir, en términos de porcentaje. La causa mayor, por decir algo, tiene el 30%. Hoy dejo, Carmen, hoy dejo compartidas las diapositivas. Ahorita terminamos la clase o dejo haciendo un ejercicio y de una vez subo el material para que lo puedan visualizar ustedes de manera inmediata. No, no se preocupe, Carmen, que hoy quedan compartidas con muchísimo gusto. Como les mencionaron en la parte administrativa, estamos haciendo unos ajustes para mejorar la forma como ustedes pueden acceder a las mismas y con gusto yo se las comparto hoy sin falta, con muchísimo gusto. Bien, entonces ese es el proceso para realizar el análisis de Pareto. Luego vamos a la lluvia de ideas. Es un método creativo para generar una gran cantidad de ideas y nos ayuda bastante a hacerlo en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Entonces, reunimos a un grupo de personas, definimos claramente un problema, eso es muy importante, definir el alcance. Y aquí hay algo también que es supremamente importante y es permitir que cada participante proponga ideas sin juzgar. Es decir, aquí no podemos hacer caras, no nos podemos reír, no podemos criticar, porque vamos a hacer que la gente deje de aportarnos. Y finalmente nosotros no tenemos la última palabra frente a un tema
identificado. Permítame un segundo, por favor. Bien, una vez permitimos que cada participante proponga esas ideas, entonces entramos a registrarlas todas y evaluarlas posteriormente. Ese evaluarlas posteriormente simplemente es clasificarlas, si debemos sacar alguna de pronto, mencionar que tienen diferentes enfoques o que nos serviría o que sería de más utilidad si le estuviéramos dando un enfoque diferente. Entonces, digamos que esa es la forma como uno debe manejar ese tipo de circunstancias. Bien, continuemos. El análisis del campo de fuerza. Entonces, es una técnica desarrollada por Lur Lewin que ayuda para identificar y analizar las fuerzas que fluyen en una situación, ya sean positivas o fuerzas impulsoras o negativas o restricciones. Eh, entonces, esta metodología es muy importante. Recuerdo haberla utilizado alguna vez en una cámara de comercio. eh, y es una herramienta que nos sirve bastante a la hora de entrar a desarrollar análisis, por ejemplo, frente a un programa planteado. Ejemplo, allá en la Cámara de Comercio tenían un programa, por decir algo, para todo el tema de soluciones alternativas de conflictos. ¿Sí? Entonces desarrollaban programas para fortalecer o para motivar a la gente a utilizarlos. Entonces lo que hacíamos era identificar fuerzas impulsoras, o sea, qué hacía que funcionara muy bien y cuáles eran como las restricciones para que el programa saliera adelante. Entonces esto nos ayuda bastante. Fíjese que ahí lo plantea las diapositivas, como que las fuerzas impulsoras promueven el cambio y las restrictivas lo obstaculizan. Entonces allí tenemos una herramienta muy útil a la hora de identificar causas de las situaciones también que estamos analizando. La matriz de priorización es una herramienta utilizada para priorizar problemas o soluciones en función de los criterios específicos como el impacto, la urgencia y la viabilidad. Entonces allí lo que hacemos es una matriz, listamos estos tres criterios de evaluación o se establecen otros criterios de evaluación y entramos a asignar puntuaciones a cada problema o solución hasta ordenarlos y poderlos priorizar de acuerdo a la puntuación obtenida. Análisis de los grupos de interés. Esto creo que ya lo alcanzamos a ver en un documento de la clase anterior, no estoy seguro, si no me confirman o si lo quieren ver lo presentamos y si no avanzamos. Nos permite, creo que lo presentamos a través de un mapa de empatía, que aquí también está la herramienta. Lo que hicimos fue evaluar las necesidades y expectativas e influencias de las diferentes grupos de interés o partes involucradas en el proyecto. El proceso es primero liste o identifique todos los grupos de interés, analice su nivel de interés e influencia, evalúe sus expectativas, preocupaciones, motivaciones y planifique estrategias de comunicación y gestión para abordar sus necesidades y expectativas. Esta metodología es supremamente importante porque nosotros debemos aprender a gestionar esos grupos de interés. Debemos aprender a tener una comunicación fluida con ellos, una comunicación respetuosa. Ahora, hay diferentes perfiles. Hay gente que prefiere que le envíen una carta porque le gusta todo con evidencia, o hay personas que les gusta que le escriban por WhatsApp porque no les gustan que las distraigan de sus actividades. Eh, También tenemos personas que prefieren que las llamen. Entonces, digamos que uno lo que tiene que hacer es aprender a identificar cuál es esa forma como le gusta a cada grupo de interés que se comuniquen con él, porque finalmente todo puede llegar a ser un tema simplemente de formas. Entonces, por eso es muy importante plantear esas estrategias de comunicación y de gestión para abordar los temas que tenemos que tocar en cada proyecto, pero desde la forma como más se siente cómodo cada actor. Eso no implica que si yo tengo que mandar cartas para todos no las envíe,
pero sé que a alguien le gusta más que le echen la llamadita y le cuenten cómo se va a desarrollar el proceso, por ejemplo. Bien, tenemos el análisis de la cadena de valor, que es una técnica utilizada para identificar y analizar todas las actividades claves que genera valor en una organización o en un proceso. Entonces, lo que hacemos es mapear todas esas actividades de la cadena de valor, evaluar el valor que cada una está agregando a ese proceso y llegar a identificar allí problemas, ineficiencias, oportunidades de mejora en esas actividades de valor. Si tienen dudas, no duden en escribir en el chat o levantar la mano para que vayamos solucionando las dudas que se puedan ir presentando. El análisis de la raíz del problema es un método utilizado para profundizar en un problema y descubrir sus causas subyacentes, no solo los síntomas visibles. Entonces, el proceso. Primero, formule el problema. Segundo, identifique síntomas y efectos inmediatos. Luego, esta es importante porque nos plantea investigue y analice esas causas subyacentes para finalmente identificar relaciones causales y formular un mapa de la raíz del problema. Encuestas y entrevistas. Se realizan recolección de datos. eh, digamos que aquí es muy importante definir el grupo al cual yo voy a llegar. No sé si recuerdan en la clase anterior que compartimos un formulario que se había aplicado, por ejemplo, para el sector piscícola. Recuerdo alguna vez que también hicimos un ejercicio de análisis para la formulación de un proyecto cultural donde asistían más de 400 personas. Entonces, lo que hicimos fue segregarlo por grupo de interés. Y de acuerdo a eso, entonces aplicamos allí unos métodos de participación colectiva. Las entrevistas funcionan muy bien con expertos, ¿no? Diseña algunas preguntas que están preestablecidas, que no necesariamente tienen que, digamos, no tengo que dedicarme a leer el formulario o dedicarme a respóndame las preguntas, sino más bien a desarrollar una comunicación muy fluida, ¿no? Es como lo más importante en marco de ese ejercicio. Lo otro es que sí es muy importante que yo analice las respuestas para identificar los patrones, los problemas y las necesidades. Es decir, no se trata simplemente de aplicar las herramientas, sino que debo allí entrar a realizar un análisis de esa información que se está recolectando. Bueno, vamos a continuar porque este ejercicio ya lo hicimos ayer de otra manera. Aquí hay un árbol de problemas que quisiera plantearlo en este momento para que tengamos la oportunidad de ver un árbol completo de un proyecto formulado frente a la cadena productiva del cacao en el departamento del Huila. Entonces voy a mostrarlo grande y les voy explicando cada uno de los ítems. No, Jason, ayer no, en la clase anterior. Bien, el problema es bajos niveles de competitividad en la cadena productiva del cacao en el departamento del Huila. Entonces, allí se establecieron cinco causas, perdón, que es demasiado grande el proceso, digamos, como se plantea este análisis. La primera, bajos niveles de productividad en el cultivo de cacao en el departamento del Huila. Esa competitividad la aterriza primero en productividad, luego en bajos niveles de diferenciación de calidad del cacao en almendra, es decir, estamos hablando de la calidad como se maneja en el cultivo, no en la generación de valor agregado, que es la siguiente subcausa, que nos dice baja generación de valor agregado en productos y subproductos del cacao. La tercera nos habla, perdón, la cuarta, de una débil estructura comercial y de negocios. Y finalmente, una débil estructura organizativa de los cacaocultores en el departamento. Bien, entonces la primera causa nos habla allí de dos causas secundarias. La primera, una falta de profundización
en la identificación del desempeño y caracterización de los clones de acuerdo a las condiciones agroambientales de las subregiones. ¿Qué es eso? Que aquí en Colombia, Fede Cacao es el encargado de desarrollar los clones, ¿no? Para buscar un incremento de la productividad o para buscar de pronto resistencia a plagas y enfermedades. O, bueno, digamos que normalmente esos son los clones, cada uno tiene unas características específicas, pero eso se hacen en una subregión específica, donde tienen ellos allá sus áreas para desarrollar esta innovación de los clones. Sin embargo, lo que no se hace es validar en cada región qué tanto se asimila o cómo se deben o qué tipo de acciones o de buenas prácticas se deben implementar para fomentar el buen desarrollo de un clon en una región específica. Entonces, esa era una de las causas frente al tema de productividad. La segunda tenía que ver con bajos niveles de tecnificación en el cultivo, y esa baja tecnificación, esos bajos niveles de tecnificación, lo especifica en tres subcausas. El primero, unas condiciones de riego no adecuadas. Segundo, el envejecimiento de los cultivos de cacao. Y tercero, un manejo no adecuado y estandarizado del cultivo de acuerdo a las condiciones específicas de las subregiones. Entonces allí nos entra a especificar muy bien para que a la hora de llegar a nuestro árbol de objetivos podamos establecer claramente cuáles van a ser esas actividades. Primero los objetivos y segundo, cuáles van a ser las actividades que entramos a desarrollar para atender cada una de esas causas. El segundo tiene que ver con esos bajos niveles de diferenciación en la calidad de cacao en almendra. Allí también plantea dos causas principales. El primero, un manejo no adecuado y estandarizado del cultivo de acuerdo a condiciones específicas de las subregiones. Y la segunda, una ausencia de prácticas adecuadas y estandarizadas de beneficio. Y ahí hablamos de recolección, fermentación y secado, que a su vez lo abre en dos subcausas. El primero, bajos niveles de investigación en el proceso de fermentación y secado, es decir, estamos hablando de post cosecha. Y el segundo nos habla de bajos niveles de investigación y aplicación de los parámetros de calidad de residuo de cacao que permitan incrementar la cantidad de cacao de sabor y aroma. Allí estamos hablando también en todo el tema de recolección, fermentación y secado. Entonces, fíjese que lo abre en dos causas principales o secundarias más bien. La primera que tiene que ver con unas buenas prácticas de cultivo y la segunda con unas buenas prácticas, pero en post cosecha, en términos de calidad. Cuando entramos a hablar de la baja generación de valor agregado en productos y subproductos del cacao, entonces allí nos empieza a hablar de falta de infraestructura para el desarrollo de nuevos productos, estamos hablando de maquinaria puntualmente y de una planta de proceso, que digamos es la forma como se redacta, ¿no? Falta de conocimiento aplicado en el desarrollo tecnológico de los procesos, es decir, no hay personal con las capacidades para desarrollar esos procesos y finalmente bajos niveles de conocimiento técnico en el sector. Bien, vamos a la siguiente. Débil estructura comercial y de negocio, que también es una causa de la baja competitividad. Sin embargo, este proyecto nos sirve como ejemplo. Yo participé en el ejercicio de formulación, pero después de hacer un análisis detallado, llega uno a la conclusión de que finalmente quedó redactado, digamos que quedó un proyecto muy grande. Habíamos podido simplificarlo mucho más y focalizarnos, por ejemplo, en las dos primeras, con las dos primeras causas que hubiéramos atendido, era un proyecto perfecto. Ah, que la parte comercial era importante. Sí, claro que era importante, pero no tenía que haber quedado expuesta en este proyecto. Sí, por eso uno a veces en el análisis de causas y en comprender la globalidad y el conocimiento sistémico frente a un proceso, uno dice, no, pero es que aquí hay más causas, hay más. No, nosotros habíamos podido focalizarnos igual bajo la metodología de identificar tres o cuatro causas, pero solo focalizarnos en el tema de productividad y calidad. Fíjese que hubiera quedado mucho más bonito. Sí, bajos niveles de productividad y calidad del cultivo de cacao en el departamento del Huila. Ya, con eso habíamos tenido para divertirnos y nos había quedado un proyecto muy bien establecido. Bueno, sin embargo, miremos el tema acá comercial y de negocios. Entonces nos habla de un bajo nivel de negocios colectivos
por la no existencia de mecanismos de compra y venta de cacao. Entonces allí nos habla de una escasa utilización de créditos y adicional a eso de unos bajos niveles de conocimientos de los parámetros de producto como herramienta para su comercialización. Es decir, es otra forma de mencionar que a la hora de seleccionar el cacao, pues nos estaban entregando cualquier calidad de cacao para su comercialización y no la estábamos pudiendo comercializar de manera adecuada por no controlar pues bien esas condiciones de calidad del producto. Nos habla allí entonces además de una escasa infraestructura física para el acopio y post cosecha del cacao, es decir, allí se necesitaban mejorar las instalaciones, las condiciones de sanitarias, digamos, pensando en unas buenas prácticas, y adicional a eso, pues también en términos de equipos, ¿no? Contar con una guillotina para validar todo el tema de la fermentación, sí, que es importante a la hora de identificar unos temas allí en la calidad del cacao. Y adicional a eso, allí tenemos el desconocimiento de la totalidad de la cadena del cacao en el contexto internacional. ¿Por qué? Porque allí estábamos pensando ya en licor de cacao y estábamos pensando en otros productos para comercializar en el mercado internacional. Cuando hablamos de la débil estructura organizativa de los cacaocultores en el departamento, teníamos varias subcausas allí. Primero, unos bajos niveles de asociatividad. Segundo, esos bajos niveles de asociatividad se veían afectados por los bajos niveles de visión empresarial y finalmente por un bajo nivel de conocimiento empresarial y comercial. Entonces, fíjense allí cómo queda, digamos, técnicamente está bien establecido. Mi sugerencia, vuelvo y la repito, yo pensaría que no deberían ser más de, con un proyecto de estas características tan amplio, no deberían ser más de esos dos objetivos mencionados. Tenemos entonces allí como efectos unos mayores gastos de producción al tener una baja productividad y calidad, una no viabilidad del negocio y una disminución en el área de siembra. En torno a los dos temas de calidad, pues nos habla allí de que no hay obtención de productos, o más bien, hay una obtención de productos de bajo valor agregado, lo cual genera unos altos niveles de intermediación, unos bajos niveles, precios más bien obtenidos por la comercialización del cacao, desmotivación del cacaocultor por la dependencia del precio ofrecido en la industria, escepticismo y desconocimiento del cacaocultor en mercados especializados y finalmente llega nuevamente allá una no viabilidad del negocio. Digamos que esto es un análisis muy detallado, no está mal, pero puede ser mucho más sencillo. En términos de la débil estructura comercial y de negocios, nos plantea como efecto la comercialización del cacao en mercados no especializados y nuevamente corre la misma línea de efectos. Y frente a todo el tema de la débil estructura organizativa de los cacaocultores, pues nos plantea el debilitamiento del sector cacaocultor a nivel departamental. Y luego llegamos allí a unos altos niveles de intermediación, porque finalmente son los efectos generales que entran a plantearse allí en un proyecto de estas características. Tenemos allí también otro proyecto que está enfocado en piscicultura. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que podamos ver un ejemplo allí. Estos ejemplos no son producto terminado, son proyectos que están para que los critiquemos, los analicemos y finalmente nos sirvan dentro de este proceso de construcción colectiva. El primero, bajos niveles de valor agregado en productos y subproductos de la tilapia en el departamento del Huila. Entonces tenemos allí, esta no es la mejor redacción y es bueno que lo analicemos. Gran cantidad de pieles de tilapia generadas sin utilización de valor agregado. Fíjense que allí ya estamos planteando de una vez la solución, ¿no? Aunque no estamos diciendo cómo se va a hacer. La siguiente, falta de optimización e innovación de procesos actuales que generen
mayor rentabilidad en el negocio del aceite de tilapia para la elaboración de alimento para animales. La tercera, desconocimiento del potencial del aceite obtenido a partir de las vísceras de la tilapia. El cuarto, bajos niveles de desarrollo de producto en filete fresco de tilapia. Entonces aquí vamos en relación uno a uno. La gran cantidad de pieles de tilapia nos planteaba en su momento un alto impacto ambiental negativo. El segundo, un incremento en los costos por el manejo de los residuos. El tercero, un bajo crecimiento empresarial. Y finalmente, bajos ingresos percibidos. Bueno, Milais, pues ya tendremos la oportunidad de revisarlo en su momento eh, y evaluarlo. Si quieren tomarlo como ejemplo, pues muy importante. Jorge, tienes la palabra. Eh, Ricardo, bueno, estamos aquí ¿qué te digo? En el proceso de capacitación, pero tengo que comentarte. Este ejemplo que estamos poniendo fue un ejemplo que ya hicieron, pero yo lo que te digo, mire, el marco lógico, la estructura del marco lógico es las flechas van hacia arriba todas. Y este ejemplo tiene flechas hacia abajo. En el marco lógico siempre se lee de abajo hacia arriba. Entonces, no sé qué tanto podíamos mirar este, este ejemplo del valor agregado, porque ahí que nos está diciendo. Dice que el valor agregado del producto y subproducto de la tilapia causa flecha hacia abajo. Es lo contrario, es la flecha hacia arriba. No sé si alcancé a dar un buen mensaje. Claro, Jorge, muchas gracias por su participación. Yo digamos que lo que estoy trayendo aquí son proyectos que han sido formulados por alguien y les dije, este proyecto no tiene la mejor construcción en términos de marco lógico. Y precisamente la idea es que los podamos criticar y aprendamos a partir de allí también, ¿no? Es decir, por supuesto que las flechas van hacia arriba. Mm, es un tema que debieron haber eh, previsto, pero adicional a eso hay muchas otras cosas que no están bien hechas y que me gustaría también que lo analizáramos, ¿no? Es decir, si quieres, vuelvo y te doy la palabra para que puedas participar y darnos otros conceptos frente a lo que no está bien establecido. Me parece muy importante. Adelante, Jorge Luis. Ya casi. Bueno, Ricardo, mira, lo otro es que, bueno, nosotros como estamos en un proceso de aprendizaje, pues debemos coger este proyecto, esta estructura de árbol de problemas y colocarlo como debe ser, como un ejercicio. Me parece bien el ejercicio que planteas, Jorge. Pudiera ser un taller que lo tomemos por grupos y lo mejoremos. Este que tenemos acá, tomarlo como un ejemplo frente a la formación que dimos y tomémonos 15 minutos para que lo evaluemos y podamos por grupos mejorar este proceso. Me parece absolutamente relevante la metodología que planteas y hagámoslo de esa forma. ¿Sí? Vamos a trabajarlo por grupos durante 15 minutos, 15, 20 minutos, hacemos un ejercicio de reestructuración y yo con gusto hago un ejercicio de retroalimentación al final del proceso. Héctor, adelante, tienes la palabra. Sí, buenas noches, profe, compañeros y compañeras. Profe, qué pena la insistencia, pero sí sería bueno, hablo de manera personal, eh, subir de pronto la documentación para uno retroalimentarse. Obviamente usted fue explícito antes de proyectar este análisis del árbol de problemas.
no afirmó nunca que estuviera bueno, porque a mí me llamó mucho la atención cuando vi la palabra falta. Y usted fue claro, diapositivas anteriores de que ese término no va en el árbol del problema. Por esa razón es que hago referencia que en su momento, cuando pueda, subir la documentación como para uno repasar. Gracias. Con mucho gusto. Ahorita mientras ustedes hacen el taller, yo subo la información para que la puedan tener allí. ¿De acuerdo? Vamos a proceder entonces a distribuir los grupos para que podamos iniciar con el trabajo. Yo les voy a compartir ya por acá la diapositiva. No sé si ahí, por favor, si alguien le puede hacer clic para descargarla y ver si la pueden ver de buen tamaño, por favor. Perfecto. Mm, todas las flechas van para arriba. Así es, Justin. Pero no es el único problema. Tiene varios problemas en términos de redacción, en términos de coherencia. Entonces, los voy a, los voy a dividir en grupos y les voy a subir aquí también la buena estructura mientras les subo el material mientras ustedes van trabajando. Ya les voy a subir la estructura como debe ser. El ejemplo que vimos que estaba muy bien estructurado. Está este que les voy a compartir también, el del cacao. Ahí está. Voy a proceder entonces a juntarlos por grupos para que puedan iniciar el análisis mientras yo les comparto la información. Ah, nos sacaron. No, que ya terminó. Cierto. Nos Mi hermano, sacaron. ¿quién era el que me estaba pidiendo el número telefónico? Hamilton Perea, dime. Ay, ay, Listo. ay. Algo, Te lo escribo en el, en el chat algo falta. para no incomodar a los compañeros. ¿Lo vas a escribir en el chat? O anótalo, 310 Sí. 424 Hello, hello. 8787. 310 424 87 87. Listo, yo te marco ahora, mi hermano. Listo, listo. O me escribes de una vez. Listo, mi hermano. Listo. Bueno, Hello. muy bien, muy bien. Me excusan que les haya interrumpido, pero ya se nos había cumplido el tiempo que habíamos planificado. No se preocupen que vamos a continuar desarrollando este tipo de programas donde ustedes entran a interactuar. Pero es importante también que midamos los tiempos para ir avanzando también con la temática. Entonces, yo lo voy a proyectar. Yo voy a proceder un momentico a cerrar los micrófonos de todos. Adelante, Héctor, tienes la palabra.
Sí, profe, buenas noches nuevamente. Es bueno, en relación a lo que usted dijo de manejar los tiempos, siempre me queda el sinsabor, como somos personas de diferentes estilos, perfiles, es una recomendación respetuosa. Tenemos que trabajar en equipo porque de lo contrario, siempre nos vamos a colgar en los tiempos para cualquier actividad. Entonces, lo que noté, por lo menos en el equipo mío, era que participamos unos poquitos, ya el profe no hay excusa que el profe ya nos compartió el material. Tenemos que repartirnos tareas porque esa es la finalidad, pues, de cuando uno está formulando en la vida real. Gracias, profe. No, ni más faltaba, con mucho gusto. Digamos que esto es normal en estos procesos, digamos que la gente, hay una gente que es más tímida, hay una gente que toma más tiempo interactuar, pero precisamente para eso son estos talleres, para que vayamos desarrollando esas habilidades de comunicación, esas habilidades de participación, de liderazgo, porque finalmente, como lo dices, pues así finalmente es como termina dándose la formulación de los proyectos. Entonces me parece muy válida y muy respetuosa tu invitación, Héctor, a que participen, a que interactúen, a que se movilicen un poco más pronto. Pero como les digo, no se preocupen que vamos a continuar con este tipo de actividades que nos van a permitir continuar desarrollando este conocimiento de manera colectiva. Herman, sí, las clases son de lunes a jueves. Hoy se hizo esta clase sábado para alcanzar a terminar durante el mes de marzo y que no se nos fuera a alargar. Y adicional a eso que están diciendo, digamos que el lunes es festivo aquí en Colombia, entonces lo estábamos compensando. Sin embargo, déjenme validamos si el lunes tenemos clase. ¿Estás en el celular, Salvador? Estamos en... Ya les confirmo, permítame un segundo de una vez para salir de la duda. Compartiendo. Una pregunta, ¿este lunes hay clase? Si hay clase el lunes, ok. Digamos, lo que estamos haciendo de adelantar clase el día de hoy es para alcanzar a terminar en el mes de marzo, ¿verdad? Ok, ok, es para terminar el 31. Listo, te agradezco enormemente, eres muy amable. Bueno, que estés bien, adiós. Sí, ya confirmé, sí hay clase el lunes, aunque sea festivo, y lo estamos haciendo es para alcanzar a terminar en el mes de marzo. Voy a proceder a darle la palabra a Mayra Guará. Adelante, Mayra, tienes la palabra. Buenas noches, gracias, profesor. Una pregunta, en esta misma dimensión del orden jerárquico que va en el marco lógico desde arriba hacia abajo, cuando se establece la construcción de las causas y se hace relación a procesos y subprocesos, sobre todo en proyectos de tipo productivo, ¿se van en este caso también en algún orden o pueden ir a discrecionalidad? A ver, siempre las flechitas van hacia arriba, es un tema metodológico sobre todo Ujú, de cómo se lee el árbol de problemas, ¿sí? ujú. Entonces yo empiezo a leer de las causas secundarias, si yo estuviera en el segundo, en la segunda causa, así como está formulado el proyecto, yo diría la inexistencia de estudios económicos que soporten niveles de inversión, generan bajos niveles de inversión, lo cual genera además falta de optimización e innovación en los procesos actuales que generan mayor rentabilidad en el negocio de aceite de tilapia para elaboración de alimento para animales, lo cual genera bajos niveles de valor agregado de productos y subproductos, lo cual genera un incremento en los costos por el manejo de residuos y finalmente una disminución en la rentabilidad. ¿Sí? Así sería como se leería de abajo hacia arriba. Claro, ¿Sí? más bien me refería al orden de los procesos, porque, por ejemplo, estamos hablando de productos y subproductos, ¿no es cierto?, de la tilapia, pero marca Sí. los subproductos al inicio y al final le pone el producto central, que en este caso es la pesca en sí y el fileteado de tilapias. ¿No sería este el proceso A ver, inicial? a ver.
partamos de que este ejercicio lo hizo alguien que no tiene muy buen conocimiento del ejercicio, ¿sí? Desde mi punto de vista, incluso yo no hubiera incluido el tema del filete fresco de tilapia, ¿sí? Les puedo mostrar, digamos, un proyecto específico para desarrollar valor agregado en filete fresco de tilapia. Para mí, incluso tomar los tres ya era amplio. Estar hablando de aceite, fíjense que además habla de aceite eh, en una parte del proceso y la otra habla de optimización e innovación de procesos actuales en el negocio de aceite. O sea, habla, dos objetivos son del aceite y el otro habla de pieles. Yo hubiera dejado uno específicamente solo para el aceite, ¿sí? Desde mi punto de vista. Y aparte, otro solo para las pieles de tilapia, por ejemplo, ¿sí? Sería, digamos, lo que yo hubiera hecho, pero digamos que eh, uno respeta y analiza lo que está escrito, además, porque un ejercicio de estos nos ayuda en un proceso de formación, en retroalimentación, ¿no? Pero tenía la mano levantada alguien y la bajó. Adelante, Andrés, tienes la palabra. Andrés Conrado. Tienes que activar el micrófono, él te pregunta ahí y si lo puedes quitar el mute. ¿Me escucha? Sí, adelante, Andrés. Le decía, profesor, que cuando uno está haciendo este tipo de análisis de las causas, es un poco ambicioso y cuando piensa en un proyecto de eso, piensa hacer un poco de aprovechamiento integral. Si sabe que va a tener la producción de carne fresca de tilapia, es una opción también la posibilidad de no solo generar la parte de aceite, sino también el aprovechamiento de subproductos como en el caso de la piel. Quizás por eso el análisis se ve un poquito así como ambicioso y ampliado. Pero aquí va mi pregunta. En ese caso, ¿yo puedo hacer una categorización de las causas, profesor? Sí, sí, digamos, lo que pasa es que yo conozco el contexto, el marco del cual fue que se empezó a formular este proyecto, y les voy a contar un poco para que lo analicemos a la luz de cómo funciona un proyecto de estas características. Era un proyecto que se iba a presentar por regalías, por el departamento, y era un centro de investigación, un centro de desarrollo tecnológico quien estaba formulando este proceso y contrató unas personas sin conocimiento para la formulación con la guía de alguien para que lo formulara. Esta fue como una primera versión que me compartieron a mí, pero finalmente era un proyecto que no podía, digamos, no podía valer más de 7.000 millones, ¿sí? Eh, ya te doy la palabra, Andrés. Entonces, cuando uno piensa en un proyecto de 7.000 millones, uno diría, hombre, bueno, sí, pudiera ser que alcanzara yo a tocar al menos eh, bueno, no, digamos que uno pudiera tocar dos o tres temas de los que están aquí planteados, pero digamos que más allá de eso, cuando uno piensa, por ejemplo, en desarrollar todo el tema de pieles, el tema de pieles requiere primero un diseño de producto. Casi que incluso hay que empezar por un estudio de mercado que casi ha debido ser la preinversión, porque con las pieles finalmente lo que se saca o lo que... Hay dos destinaciones para la piel. Con la piel uno pudiera sacar o colágeno o pudiera sacar harina. Hoy en día ese proyecto se formuló por allá en el año 2010. Hoy en día ya hay una planta para transformarlo en harina, ¿sí? Que finalmente empresas para alimento balanceado hay bastantes aquí en el departamento. Entonces lograron focalizarlo como hacia ese mercado. Pero inicialmente ha debido tener, digamos, como ese estudio de preinversión de lo que se podía hacer, digamos, con las pieles. Pensando ya en que hubiera sido, por ejemplo, el tema que se está haciendo hoy, que es el de las harinas, había que pensar por un tema de diseño de producto, por un tema de diseño de proceso y por un tema, por lo menos, de compra de la maquinaria. Mínimo esos tres componentes ha debido tener. Entonces, cuando uno lo ve ya en términos globales de qué es lo que se espera con el proyecto, dice uno, bueno, ya con ese norte, más o menos cuál debería ser la estructura
y lo focalizo únicamente en pieles o me voy también a lo de los aceites, porque el tema de los aceites también tiene una connotación totalmente diferente. Pero vamos a escuchar a Héctor y cuál es su arista frente al análisis. Adelante, Héctor, tienes la palabra. Eh, gracias, profe, nuevamente. Es que pareciera que los que estaban estructurando el árbol de problemas, pues evidencia que no tienen un conocimiento avanzado. Y ellos por querer de pronto agregar más causas Se durmió. Espera, se como volvió. para ser más ambiciosos, esas causas les pueden jugar en contra porque yo no soy experto en formulando proyectos, pero he visto algunos proyectos y se evidencian de que los que formulan, por lo regular, no hacen un estudio de mercado. Ellos comienzan a notar cosas y en caso a proyectar valores sin haber hecho el estudio de mercado y en la práctica, cuando ya el proyecto está andando, se podría decir que el que está gerenciando el proyecto le toca que reformular. Que lo va a ejecutar. Sí, pues El que lo mira, ejecuta, señor. Eso mira, es lo que quería compartir. muchas gracias, Héctor. Mira, el tema aquí fue que se sentaron con los empresarios y los empresarios les dieron qué querían. Y esta gente lo que hizo fue coger y escribir lo que les dijeron en un documento, pero no dieron la guía hacia dónde debía ser el camino. Digamos, el empresario de nosotros queremos esto, ¿sí? Porque era, digamos, como quienes estaban direccionando allí, eran como los sponsors o los financiadores o los que iban a validar el proyecto. O finalmente faltó el direccionamiento de un líder allí de proyectos que les dijera, vea, mi sugerencia, señor empresario, es focalicémonos en el tema de la harina y después dejamos para después lo del aceite. O prioríceme, o aceite o harinas. ¿Sí? Y dejemos aparte lo del valor agregado del producto, porque finalmente quedaron como tres proyectos en uno, como lo mencionaron por ahí en el chat. Entonces sí faltó alguien, digamos, con el carácter suficiente para pararse y decirle a los empresarios, aquí tenemos tres proyectos diferentes, escogamos uno de los tres. ¿Sí? Es como mi punto de vista. Sin embargo, a mí me gustaría ver qué fue lo que escribimos con los grupos para que tengamos la oportunidad de retroalimentarnos desde el punto de vista metodológico. ¿Sí? Entonces, yo no sé quién quiera presentar y lo analizamos además para que podamos obtener retroalimentación del proceso que hicimos cada uno, porque finalmente eso es lo que nos permite cerrar el ciclo del conocimiento. Entonces, no sé quién lo quiera compartir, lo analizamos, bueno, lo socializamos y también le aportamos. Entonces, no sé quién quiera compartir el trabajo que desarrolló, sin problema, porque finalmente aquí nada está mal. Aquí finalmente estamos es apretando tuerquitas para afinar el conocimiento de todos, porque es un proceso de, primero, aprendizaje continuo y segundo, de aprendizaje colectivo. Entonces, no sientan miedo, compartan lo que tienen o levanten la mano y compártenos el punto de vista que analizaron en los grupos. Adelante, Patricia, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Pues nosotros estuvimos planteando pues las resoluciones, ¿verdad? Tratando la manera de no utilizar el falta de, el nulo, nula, eh, todos esos detallitos, pero como le decía un compañero, ¿verdad? Se nos cruzan las palabras y nosotros pues logramos realizar parte de, pues, de la solución, ¿verdad? No sé si puedo compartirlo en el chat para que usted lo pueda verificar. Lo puedes compartir, tú puedes compartir pantalla. Ah, lo que pasa es que estoy desde el celular, pero lo hice en Dale, la no hay problema, computadora, ¿sí? compártelo al chat. Dale, no Sí, importa, compártelo al chat y yo lo comparto acá. muy bien. Ahorita lo envío. Perfecto. Bueno, ¿quién más quisiera participar? ¿Nadie más? Bueno, vamos a esperar a que Patricia Juárez nos lo comparta para poderlo compartir aquí con ustedes. Listo.
Patricia, no sé si compartiste, voy a darte de nuevo la palabra. Gracias. Sí, ya lo compartí en el chat. Ok, a ver, Patricia, acá está. Ahí lo estamos viendo ya, ¿sí? Sí, ¿No? sí. Ok, bien. Entonces, no sé si quieras explicar algo, Patricia, o tu grupo. Sí, claro. No sé si alguno de los compañeros me quiere acompañar o acá lo presento por todos. Muy bien. Pues en el grupo número 1, gracias. En el grupo número 1, pues cambiamos las causas. En la primer causa de izquierda a derecha, pues agregamos el aumento de pieles de tilapia generada sin utilización de valor agregado, porque lo que entendimos era de que había un exceso de ese tipo de desechos que podría ser utilizado, como usted bien lo decía, para la harina o como como para usos en belleza, ¿verdad? Que puede ser el colágeno. Y también habían causas indirectas que decían falta de, entonces nosotros lo que agregamos fue deficiente infraestructura adecuada para la investigación de producto y procesos de las pieles. Ahí especificar, ¿verdad? Y también agregamos la siguiente que dice insuficiente investigación y desarrollo de productos y procesos innovadores para la generación de valor agregado. De esa manera, también pues entendimos que había, que lo que decía falta de optimización y pues logramos ahí adecuar que puede ser una inadecuada optimización e innovación de los procesos o una baja optimización, ¿verdad? Porque como si bien hay que conocer em, de qué trata o cómo va el proceso actual para tener una mejor claridad en la redacción de las causas. También agregamos una escasa inversión, ahí decía baja inversión. Nosotros se la cambiamos a escasa porque entendimos de que no había inversión para eso, ni para un estudio económico que soporte los niveles de esa inversión. También hablamos de los bajos niveles de investigación de procesos aplicados. Y por lo último, la tercera causa, bajos niveles de desarrollo de productos en filete fresco de tilapia. Em, yo entiendo que eso le comentaba yo al grupo, que en cuanto a niveles de desarrollo, yo lo entendí en cuando entra este producto al mercado, pasa por un nivel, ¿verdad?, de desarrollo que es el de gestación, introducción al mercado, que se mantiene en el mercado, hay maduración del producto o posiblemente sale del mercado, ¿verdad? Y que para eso pues sí se necesitaba una investigación de mercado, por eso agregamos ahí limitado conocimiento del mercado y bajos niveles de investigación relacionados a lo que es el nivel de desarrollo. Y por último, ahí ya no terminamos de escribir porque cabal salimos del grupo, pero ahí estaba, hasta ahí podríamos decir que alcanzamos a redactar. Únicamente, muchas gracias, profe. No, mira que ustedes lo redactaron de tal forma que uno se alcanza a sentir un poquito cómodo con el proyecto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahorita que tú lo presentabas? Yo estaba haciendo como un ejercicio de retrospectiva, Patricia, frente a la presentación, y recordé en su momento, no sé si recuerdan que yo les decía que lo iba a presentar un centro de investigación. Y en su momento recuerdo que cuando me senté con ellos a analizar y les hacía precisamente la pregunta de por qué incluían tantos procesos, allí me decían que la finalidad era que les dieran como plantas piloto, ¿sí? Para que sirvieran de investigación. Entonces, fíjense que son dos alcances totalmente distintos.
Uno, el ejercicio de montar prototipos de procesamiento para ver si son viables o no, versus el implementar ya procesos productivos completos. Entonces, más adelante les voy a mostrar el proyecto que se utilizó para desarrollar el producto de filete de tilapia fresco, listo para preparar, que fue un proyecto que tenía incluso todo el tema de preinversión con los estudios. eh, Algunos se los mostré el día de la última clase, pero creo que nos sirve muy bien de análisis este ejercicio para entender también como los diferentes alcances que puede haber frente a dos proyectos formulados con el mismo enfoque, pero con dos resultados esperados totalmente diferentes. ¿De acuerdo? No sé si haya otro grupo, por aquí vi que compartió alguien unos conceptos personales, decía Jorge Camargo. Jorge decía acá, para compartirles, no sé si está en el mismo grupo o no, pero les comparto que menciona aquí el exceso en la generación de pieles de tilapia sin procesos de transformación o aprovechamiento industrial, resultando en una baja incorporación de valor agregado dentro de la cadena productiva. Bien, ese es un punto que él plantea, que me parece que tiene una muy buena redacción, pero tiene mucha información, digamos, por supuesto, con el respeto que te mereces, Jorge, y simplemente haciendo un ejercicio de retroalimentación en pro de la mejora continua. Me parece que está muy bien planteado. No sé si exceso en la generación de pieles, en la palabra exceso, más bien como incremento, ¿no? Incremento en la generación de pieles, porque exceso es como si yo me dedicara a generar demasiadas pieles y yo realmente no lo hago el proceso no lo hago para generar pieles, sino para generar filete de tilapia. Entonces, tal vez es la palabra incremento, creo que quedaría mucho mejor. Lo del tema de sin procesos de transformación es casi como yo dijera falta de procesos de transformación. Entonces, mi sugerencia es que no lo redactes de esa manera porque estarías pensando ya de una vez en la solución inmediata, ¿sí? Y lo del resultado es finalmente un impacto o un efecto. Entonces, eso podría ir en la parte superior del problema. Entonces, no está mal, lo que te digo sirve como una muy buena redacción para explicar el proceso que se está desarrollando. Lo único que cambiaría sería la palabra de exceso. Y la siguiente que planteas dice insuficiente optimización e innovación en los procesos de extracción y aprovechamiento del aceite de tilapia. Hasta ahí está bien, me parece que queda bien redactado. No sé si la palabra sea insuficiente optimización, creo que pudiera haber una mejor redacción, pudiéramos buscarla. Lo de limitando la rentabilidad y potencial en la producción del alimento balanceado para peces sería un impacto. Entonces eso quedaría como en la parte superior, ¿sí? Pero creo que agradezco enormemente también el valor que tuviste para compartirlo y adicional a eso, pues, para poder desarrollar este análisis tan importante frente al ejercicio planteado. Bueno, no sé si alguien más quiere participar o si ya por el horario damos por terminada la clase de hoy y retomamos el día lunes. Quedo muy conforme con el ejercicio que se desarrolla el día de hoy. Eh, Les agradezco enormemente la retroalimentación porque fíjese que a partir de allí pudimos hacer un ejercicio de retroalimentación importante. Fabio, adelante, tienes la palabra. A ver, aló. Sí, adelante, Fabio. Muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, profe, muy interesante la metodología y todo el asunto. Sin embargo, yo quise pedir la palabra para algo. Eh, a manera propositiva y pues como con el respeto del proceso que ustedes están desarrollando, pues quiero comunicarles algo. Yo estuve creando un grupo donde ya hay algunas personas y desde allí yo les decía que las vinculaciones que se posibilitan por medio de este tipo de ejercicios deberían permitirnos ir un poquito más allá del ejercicio académico, ¿sí? Yo he actuado de esa forma, inclusive desde la universidad. Entonces, a los compañeros que están en el grupo,
les propuse que inclusive podríamos proyectarnos un ejercicio por medio del cual avanzáramos hacia la constitución de un equipo de trabajo que se dedicara a la formulación de proyectos ya más de carácter internacional, ¿sí? Y que a la hora de presentar los proyectos, pues inclusive buscásemos instituciones, alianzas con instituciones que nos permitieran un aval más técnico para presentación de las propuestas, ¿sí? Y en todo caso, pues, este ejercicio estaría enfocado a garantizar el cumplimiento de la calidad y los estándares, pues, bueno, pues, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Que los proyectos queden muy bien formulados y a la vez que tengan mayores posibilidades a la hora del proceso de financiamiento. Y quisiera aprovechar también para contarles, así abuelo de pájaro, que hay un colectivo con el que estamos planteando la creación de una plataforma multilateral de gestión, cooperación de los pueblos y financiamiento de proyectos para el desarrollo de América Latina, el Caribe y África. Y desde allí, uno de los apéndices que estamos proyectando es que se cree específicamente un equipo que se encargue de lo que es el tema de consultoría y gestión integral, el tema de formulación, ¿sí? Hay otros apéndices, pero pues digamos que esos están, digamos, dispuestos para otra parte. Entonces, se los dejo hasta allí. Ya cualquier cosa, el que quiera de pronto participar, ahí está allí. Inclusive, con mi compañero con el que estamos trabajando este asunto, también le queríamos hacer la invitación a inclusive a la corporación directamente, profe, y a usted, ¿sí? También estamos vinculando a todas las universidades de aquí de Colombia para avanzar con el ejercicio, máxime pues porque se viene generando unas estrategias de transformación en lo que tiene que ver con los procesos de gestión y fortalecimiento a la hora pues del proceso de cooperación. Inclusive con esto me refiero a la articulación de varias embajadas para avanzar con unos procesos muy interesantes. El término básicamente es la francofonía. Entonces, quería pues como dejarles esa acotación allí, esa propuesta. Estaría como muy atento para que revisáramos con más detenimiento más adelante. De antemano, muchas gracias por el espacio. Bueno, no, con mucho gusto, Fabio, y pues eso está bien, ¿no? Parte de estos procesos de formación tiene que ver con la articulación entre las partes para que puedan desarrollar procesos de construcción colectiva y más aún cuando estamos trabajando a nivel Latinoamérica. Entonces, muy importante. Incluso ahí les compartí el número de teléfono de Tomás García. Él es una persona que direcciona una fundación de formulación de proyectos en Colombia y que precisamente funciona bajo la articulación de varios profesionales de diferentes disciplinas para construir precisamente proyectos para presentarlos a convocatorias y eventualmente, pues obviamente, en caso de salir aprobados, pues participar en su ejecución. Yo con mucho gusto les apoyo los procesos que estén desarrollando, les aporto desde mi experiencia para que puedan, digamos, continuar en ese proceso en el que se encuentran todos y cada uno de ustedes de la mejor manera. Estaré dispuesto para apoyarlos en todo el ejercicio. De nuevo, entonces, un saludo muy especial para todos, agradecerles su participación en la charla del día de hoy y quedamos atentos entonces para continuar el día lunes. Fuerte abrazo para todos y un feliz fin de semana. Listo, mi profe. Muchas gracias, compañeros. Que pasen un excelente fin de semana. Dios los bendiga y nos vemos el día lunes. Feliz noche para todos. Gracias, profe Ricardo Vera, por su gran clase el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Feliz noche para ti también y para todos los participantes.